Vamos a ir a la palabra y continuar con la carta a los Corintios. Le voy a invitar a abrir su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12. Y hoy vamos a terminar este capítulo, vamos a leer hasta el 31 y he titulado esta predicación Un cuerpo, muchos miembros. Un cuerpo, muchos miembros. Así que vamos a leer estos versos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy parte del cuerpo? Por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y si el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, y a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles y en segundo lugar profetas y en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Padre, permite que tu palabra obre hoy en nuestros corazones. Permite que tu palabra hoy, Señor, indague en nuestras almas, en nuestras emociones, en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Permítenos, Señor, ser pastoreados por tu voz. Y Padre, a pesar del predicador y a pesar de mí, Señor, utiliza tu palabra con la autoridad y el poder que ésta tiene. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un reloj suizo es un símbolo de precisión y armonía. Dentro de estos relojes hay más de 150 piezas pequeñas como engranes, resortes, hasta rubíes. Todas estas piezas trabajan en absoluta unidad para dar sincronía. Cada componente, grande y pequeño, cumple un rol esencial. Si una sola parte de este reloj falla o se desajusta,
todo el mecanismo pierde su precisión y deja de marcar la hora correcta. Así, los relojes suizos mecánicos nos recuerdan que los sistemas más complejos dependen de una colaboración perfecta de cada una de sus partes. En este texto que hemos leído hoy, el apóstol Pablo utiliza una mejor ilustración que la de un reloj suizo. Utiliza la ilustración del cuerpo humano. El cuerpo humano, el cual todos tenemos y creemos entender, para mostrarle a la iglesia en Corintio un principio sobre la manera en que Dios espera que los miembros de la iglesia le glorifiquen al honrarse unos a otros y servirse en unidad para los propósitos de Dios. De hecho, vemos que en esta ilustración del cuerpo humano, el apóstol Pablo le da voz o personifica a diferentes partes del cuerpo, mostrando diálogos, ¿verdad? Que hacen ver que el pie, la mano, el oído, el ojo, la nariz, la cabeza son miembros del cuerpo, pero al ver sus diálogos podemos ver que estos miembros son inmaduros, egoístas, celosos, descontentos y hasta insatisfechos. Pareciera que estos miembros tienen una visión limitada y no están viendo la perspectiva del creador del cuerpo. ¿No han notado que el creador los diseñó a cada uno de una manera individual para que trabajaran en unidad para el bien corporal? Después de haber leído este pasaje, quiero presentarles la idea central y el eje de toda esta predicación. Todo el que ha sido unido al cuerpo de Cristo debe honrar a los demás miembros buscando la unidad. Es decir, todos los que hemos sido injertados o hechos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, debemos honrar a los demás miembros buscando la unidad y por lo tanto evitando la división. He dividido este pasaje en 3 grandes secciones. La primera la he titulado Unidos al cuerpo de Cristo. Esta la vamos a ver del verso 12 al 17. Unidos al cuerpo de Cristo. Empieza el apóstol Pablo en el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, y esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así que aquí vemos cómo son los miembros unidos al cuerpo. Y este es el principio que el apóstol Pablo le deja a los corintios como eje para toda esta enseñanza. Pablo establece un principio que la iglesia de Corintios debe de conocer y entender. Un principio que la iglesia universal de Cristo también debemos conocer y entender. ¿Cuál es este principio? El principio tiene como 3 pequeñas verdades. El cuerpo es una unidad. Ese cuerpo tiene miembros diversos y los miembros diversos obran o trabajan unidos. De hecho, el apóstol Pablo dice, así es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Este principio es tan importante y es el eje que lo vemos otras 3 veces en este pasaje. En el verso 14 lo volvemos a ver, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Lo volvemos a ver en el verso 20, donde
sigue diciendo, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y lo vemos de nuevo en el verso 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Si el apóstol Pablo lo repite tantas veces, pues tenemos que reconocer que este es el principio que él está estableciendo para la iglesia en Corintio. Un principio que ellos debían conocer y entender. Hay un cuerpo, el cuerpo está compuesto de muchos miembros diferentes y todos los miembros deben cumplir su función esencial unidos. Ahora, después de ver este principio, vemos la manera en que los miembros fueron unidos o injertados al cuerpo de Cristo. Y esta manera, nos dice el verso 13, es que el Espíritu los bautizó. El mismo Espíritu que ha distribuido dones según su voluntad, que lo vimos en el verso 11 la semana pasada, los ha sumergido y los ha hecho parte del cuerpo. Es un bautismo del Espíritu que sucede en la conversión. Es decir, cuando el creyente se convierte, es bautizado en el Espíritu al cuerpo. El bautizo del Espíritu sucede en la conversión cuando el Espíritu entra en el pecador arrepentido que cree, dándole nueva vida. Vemos aquí que el bautizo del Espíritu no es una segunda experiencia después de haber nacido de nuevo, sino que el bautizo del Espíritu es cuando el Espíritu hace consciente al pecador de su necesidad de salvación y le otorga arrepentimiento y fe, y por lo tanto lo injerta al cuerpo de Cristo. Sabemos que al bautizarse la gente se está identificando con alguien. Y la iglesia de Corintios al bautizarse se identificaron con Cristo. Y al identificarse con Cristo, esto les permite morir a ellos mismos y morir a la identidad que el mundo les había dado o otorgado. ¿Cuál es la identidad que el mundo les había otorgado? Bueno, Pablo ya ha identificado estas identidades en las cartas, pero hoy lo vuelve a decir. Judíos, griegos, esclavos, libres. Estas identidades o etiquetas se disolvieron cuando ellos fueron bautizados por el Espíritu. Es decir, no había una pila o agua diferente para el judío, otra diferente para el griego, definitivamente otra especial para los esclavos, ni otra diferente para los libres. Vemos aquí cómo fueron unidos los miembros de la iglesia de Corintios. Fueron unidos por el mismo bautismo, con la misma agua para todos. La identificación mutua con Cristo es lo que ahora los unía. Pues no importaba su trasfondo, no importaba su etnicidad, no importaba su estatus económico, todos los creyentes eran por igual. Entraron a la iglesia por las mismas aguas del bautismo del Espíritu al identificarse con Cristo. ¿Puede este principio aplicarse hoy para nosotros en Familia de Fe? Por supuesto que sí. Primero, el principio de un cuerpo, muchos miembros diferentes, sigue vigente hoy en día. Todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como Salvador, hemos sido hechos parte del cuerpo de Jesús como miembros. Además, Familia de Fe, como lo sabes, es una iglesia que practica la membresía formal. Por lo tanto, reconocemos este principio. Si tú eres un miembro de Familia de Fe, eres un miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia local es una unidad que está constituida por muchos miembros
que sabemos que somos muy diferentes, pero trabajamos en unidad para un propósito común. Es decir, ese es lo que hay en el deseo del Señor y en el deseo de los pastores. Somos un cuerpo, somos muchos miembros diferentes, pero trabajamos en unidad. Segundo, lo que el Espíritu hizo con los corintios al bautizarlos e ingresarlos a la iglesia, lo ha hecho con nosotros. Cuando el Espíritu obró en ti y en mí para hacernos conscientes de nuestra necesidad de un Salvador y vimos a Jesús como este Salvador, fuimos bautizados en Cristo. El Espíritu nos dio el agua de Cristo y nos injertó en este hermoso cuerpo. Y todo esto, sin importar la identidad que el mundo te haya dado o asignado. Es decir, sin importar si eres rico o pobre, si eres sin estudio o ingeniero, o si eres regio o colombiano. Sabemos que tenemos de todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra sin importar nuestro estatus. Él nos salvó y ahora que somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una nueva identidad. Cuidado con pensar que tu trasfondo, tu etnicidad, tus estudios, tu estatus económico te hace mejor. O cuidado que pensar que ese estatus o identidad te hace inferior a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Esa mentalidad es del mundo y debe desintegrarse al entender este principio que el apóstol Pablo nos está dejando. El cuerpo es una unidad, ese cuerpo tiene muchos miembros diversos y los miembros diversos obran unidos como uno. Hermanos, todo el que ha sido unido al cuerpo de Cristo debe honrar a los demás miembros buscando la unidad. Una vez que hemos visto cómo somos bautizados y unidos al cuerpo de Cristo, quiero mostrar cómo el texto nos indica cómo debemos honrar a los demás miembros y cómo debemos nosotros buscar la unidad. Este es mi segundo punto del texto. Honrando a los demás, buscando la unidad. Y esto viene del verso 14 al 26. Me equivoqué en los versículos del primer punto, pero el primer punto era del 12 al 13 y este segundo es del 14 al 26. Ahora, sabemos que el Espíritu a los corintios les había dado no solo dones o regalos, sino una abundancia de estos. Lo vemos en el capítulo 1, verso 7. Pero generalmente sabemos que cuando hay abundancia empieza a haber conflictos. Con esta abundancia de dones o regalos de parte de Dios para la iglesia, habían surgido dos conflictos que estaban yendo o atentando en contra de la unidad de la iglesia. El primer problema, que ahorita lo vamos a ver del 14 al 20, era que algunos estaban insatisfechos con el don que habían recibido y estaban celosos de otros miembros. Es decir, se sentían inferiores. El segundo problema era todo lo contrario. Unos tenían un sentido de superioridad por el don que habían recibido y por lo tanto deshonraban a los demás miembros. Como si los de abajo quisieran los dones de los de arriba y los de arriba despreciaran los dones de los de abajo. Vamos a ver el primer conflicto del 14 al 20. Los de abajo insatisfechos, celosos de los de arriba. Verso 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? ¿No soy parte del cuerpo? No por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja
de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Es decir, los miembros en la iglesia de Corintios se empezaron a comparar y empezaron a contrastarse entre ellos. En vez de celebrar la diversidad y su importancia individual dentro del cuerpo, la insatisfacción de los miembros se convirtió en celos. Y por estarse comparando y contrastando, denigraban los dones que mismo Dios les había dado. Todos sabemos que para un empleado de la nevería le sería muy fácil hacer brotar la insatisfacción o celos entre los hermanos de una familia. Si tú llevas a la nevería a tus hijos, lo que el empleado tiene que hacer para que broten la insatisfacción y los celos, solo tiene que darle el cono un poquito más grande a uno de los hermanos, para que el otro se empiece a comparar y se siente insatisfecho con su propio helado. Como ir al Dairy Queen y que las dos bolitas te las den bien aplastadas. Los corintios habían hecho esta jerarquización de dones y los dones que tenían eran menos valorados y ahora estaban haciendo berrinche. Si no tengo aquel don, no quiero nada. Porque no tengo insertar el don que más valoras, no quiero ser parte del cuerpo. Pero Pablo responde a este primer conflicto. Lo vemos en el verso 17. La primera manera en que les responde es diciéndoles: todos los miembros son importantes para que sean un solo cuerpo. Es decir, todos los dones que tienen todos los miembros son importantes. El apóstol Pablo utiliza la ilustración y les hace imaginar un cuerpo de solo ojo o un cuerpo de solo oído. Un cuerpo así es un monstruo. Lo vuelve a decir en el verso 19, un cuerpo con un solo miembro no es un cuerpo. Necesita de la diversidad de los miembros para que funcione y glorifique a Dios. Un miembro con esta actitud solo está demostrando que está buscando su realización personal. Como no tengo aquel don, no quiero nada, porque se trata de mí. Pero hermanos, el propósito del miembro con sus dones nunca ha sido la autorrealización, es la unidad. Así que esta es la primera manera en que el apóstol Pablo responde a esta inmadurez de los corintios. La segunda manera en la que le responde es apuntando a la soberanía y sabiduría de Dios. Les hace ver ahí en el verso 18 en quién fue quien les dio el regalo, y les dio el regalo como Él quiso. Es decir, la distribución de dones no era el que llega primero, le dan el mejor. La distribución de dones no fue una lotería aleatoria. La distribución fue Dios mismo en su soberanía, en su sabiduría, y Dios se agradó al dar estos regalos. Pablo le está diciendo: Corintios, vean la hermosura de la diversidad de dones. Vean la soberanía y el agrado de Dios al entretejer el cuerpo de Cristo. Y dejen de ser inmaduros o chiflados al estarse comparando con otros. Conocemos el dicho: al caballo dado, no se le ve dado. Este dicho puede suponer que cuando te regalan algo, aunque tenga algún defecto, pues lo aceptas. ¿Por qué?
Porque regalo. Bueno, los regalos que Dios les había dado a los corintios no tenían defectos, eran perfectos, pues les fueron dados en su completa sabiduría y soberanía. Pero con esta actitud pareciera que ellos creían que Dios no había sido sabio al darle dones menos valorados por ellos. Y este es el primer problema que estaba sucediendo. Los que tenían un don pequeño menos valorado se estaban quejando de que no tenían un don más valorado. El segundo problema lo vemos del verso 21 al 26. Es un conflicto que seguía atentando contra la unidad de la iglesia, y este conflicto era el desprecio, el egoísmo y la deshonra que los que tenían el don más valorado tenían por los que tenían dones menos valorados. Verso 21. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. En la escala de dones que los corintios habían hecho, los de arriba veían como inferiores a los demás dones devaluados. Este sentido de superioridad les hacía deshonrar a los demás miembros, a tal grado la deshonra de considerarlos innecesarios, y por lo tanto estaban siendo divisorios. Hemos visto cómo el Espíritu había unido a los miembros en un cuerpo, y ahora los miembros deseaban separarse. Los miembros que se creían se creían independientes, pensaban que diferente era inferior. Pero el apóstol Pablo responde a este segundo conflicto. Responde al recordarles el principio de que el cuerpo necesita de todos los miembros para ser cuerpo. Les dice que una parte del cuerpo que pocas veces se ve tiene funciones críticas. Pablo habla aquí de partes débiles, menos honrosas e íntimas. Y yo me fui a los comentarios a ver cuáles eran estas partes. En el contexto cultural, ¿cuáles son? Y tú te estás yendo a ver qué partes son estas, ¿verdad? Porque puedes que te digas, los corintios pensaban que uno era hígado y el otro era apéndice o el otro era... Bueno, antes de querer interpretar qué parte del cuerpo son, tenemos que tener cuidado con estirar de más esta ilustración. Las ilustraciones sirven para darnos una idea, pero no encajan en todas las cosas. El principio es, el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno es importante. No importa si se ven o no se ven. Y esto es lo que los que tenían dones que se veían estaba haciendo que despreciaran, ¿sí?, a los que tenían dones que no se veían tanto. Pablo le recuerda a todos en la iglesia que todos en la iglesia tienen una función y cada función es importante y esencial. La división en el cuerpo es contraria al propósito de Dios al unir al cuerpo. Si Dios lo unió, ¿por qué los corintios querían dividirlo? Pablo
promueve la unidad, instruyéndoles a todos los miembros que se cuiden unos de otros, que se consideren valiosos unos a otros. Y por eso tenemos el verso que conocemos, ¿verdad? Si uno sufre, todos sufran con él. Y si uno es honrado, todos nos regocijamos con él. El propósito de los dones es edificarse unos a otros, apoyarse unos a otros. No andar presumiendo de ser más espiritualoides unos que otros. Vemos que los conflictos que sucedían en Corintios eran estos. Por supuesto, estos no suceden en familia de fe. Obvio, estas inmadureces, estas insatisfacciones, estos celos, estas presunciones, esta falta de honra, no suceden hoy en nuestros corazones humanos. Guiño, guiño, sarcasmo. Esto sigue sucediendo en nuestros corazones. Esto sucede en mi corazón hoy. Esto sucede. Esta misma tendencia de los corintios la seguimos teniendo nosotros hoy en día. ¿Tendemos a vernos como inferiores o tendemos a vernos como superiores? Y aquí es a ver qué saco te queda mejor. Pero tu corazón va a tender a una de estas dos. De alguna manera, nosotros también hemos hecho una escala o jerarquía de dones o habilidades. Ay, qué padre sería tener ese don, y ¿por qué me tocó este? Oh, qué bueno que tengo este don y no aquel. Hemos caído en este error solo al vernos a nosotros mismos, dejando de ver al cuerpo de Cristo como un todo. Para aquellos que nos vemos como inferior, que te ves como inferior, pregunta: ¿estás insatisfecho con los dones y talentos que Dios se agradó en otorgarte? ¿Estás siempre comparándote, resentida, porque alguien tiene más visibilidad de sus dones en familia de fe? Cuidado, que porque te sientes inferior es una de las razones por las que no te has comprometido con una comunidad misional. O dices, pues ¿para qué voy a la reunión de miembros si ni siquiera aporto algo? Como diciendo, yo no soy parte del cuerpo. O como el ejercicio de tu don no es visible, prefieres no utilizarlo. Podrías pensar, como no soy reconocido o reconocida, mejor no sirvo. Podrías pensar, tengo el don de servicio, pero ese nadie lo reconoce. No me apunto para servir. Te quiero decir que ese sentido y esa percepción va en contra de la unidad del cuerpo de Cristo. Ese sentido y esa percepción evidencian tu inmadurez para ver la bondad de Dios contigo y lo que Él te ha dado para servir a su cuerpo. Hoy reconoce los dones que Dios te ha dado y reconoce que tu aportación de esos dones a esta iglesia son necesarios. Dios se complace en que ejerzas la función de los dones que Él te ha dado en esta tu iglesia local. Te necesitamos. Escúchame, te necesitamos. Tal vez tú no te ves como inferior, todo lo contrario. Te ves como superior. Porque tienes dones muy visibles y piensas que eres mejor que los demás. Y no solo superior, sino ¿crees que la iglesia sería igual si algunos miembros no estarían aquí? Una manera de diagnosticar esto es
¿Te has dado cuenta de los miembros que han faltado? Porque si no te has dado cuenta, pues piensas que son innecesarios. ¿Consideras que todos somos necesarios? ¿O piensas, si tan solo este equipo estrella se mantiene, todo está bien? Otra manera de ver esto es, ¿cuándo fue la última vez que te doliste con el que estaba dolido? ¿O te regocijaste con aquel que fue honrado? Hermano, hermana, este sentido o percepción de superioridad va en contra de la unidad del cuerpo de Cristo. Y también evidencian tu inmadurez para ver la bondad de Dios con su cuerpo, dando dones visibles y pocos visibles a todos sus miembros. Hoy reconoce que hay hermanos que has despreciado, que has olvidado, y hónrales. Acércate a los demás miembros, sé empático con sus historias de sufrimiento y sus historias de gozo. Suelta la rivalidad y sírveles. Hermanos, todo el que ha sido unido al cuerpo de Cristo debe honrar a los demás miembros buscando la unidad. El tercer y último punto lo vemos del verso 27 al 31 y lo he titulado La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él ha dado diferentes dones. Verso 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles y en segundo lugar profetas y en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Aún yo les muestro un camino más excelente. En esta última sección, Pablo vuelve a retomar el tema de los dones y nos recuerda que hay variedad de dones y que cada persona ha recibido un don y que, ojo, no hay una sola persona con todos los dones. Pero también vemos que no hay dones universales, es decir, no hay dones que todo el mundo tiene. Ahora, aquí tenemos dos listas de estos dones o carismas, una directa y otra en forma de preguntas indirectas. Y si vemos el texto, veremos que hay variaciones en la lista y en las preguntas, y que ninguna de estos dones o carismas tiene una definición. Debemos de ser precavidos al querer extraer información de más de estas listas. El principio que Pablo desea seguir presentándole a los corintios es que Dios ha dado diversos dones para que la iglesia sea edificada. Los miembros deben reconocer que Dios ha dado diversos dones a diferentes miembros y cada miembro debe ejercer su don en unidad. Doy gracias a Dios por la predicación de la semana pasada del pastor Armando, que explicó la posición acerca de los dones de familia de fe. Pero este es el principio. Hay un cuerpo. Dios ha dado sus dones y cada uno de ellos debe ejercerlos. Parece en esta lista que el apóstol le da prioridad a algunos porque dice primero, segundo y tercero y luego se acaba con los demás. Este primero y segundo y tercer don tienen que ver con la palabra
de Dios. Apóstoles y profetas fueron aquellos que establecieron la verdad en la palabra de Dios. Y ahora tenemos a los maestros que predican la verdad de la palabra de Dios. Esta centralidad de la palabra la vemos aquí en el apóstol Pablo, presentándosele a la iglesia de Corintios y también a nosotros. Ahora, el verso 31 tiene un reto de interpretación. Pues el verso 31 les da una instrucción a los corintios. Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Este verso podría ser difícil porque desear ardientemente pareciera ir en contra del contentamiento que ya ha instruido Pablo con los dones. Además, el término mejores dones pareciera ir en contra del principio que Pablo ya nos ha dado, que todos los dones son necesarios. Una posible explicación de la instrucción desear ardientemente es que los corintios debían ejercer con celo los dones que ellos habían ya recibido. En el contexto en el que estamos viendo es que ellos debían ejercer cada don que Dios les había dado para la edificación de la iglesia. Aún así, ¿podemos nosotros desear dones? Por supuesto que sí. ¿Debemos estar insatisfechos porque Dios no nos ha dado dones? Por supuesto que no. ¿Puedes desearlos? Sí. Como ¿verdad? Algunos niños, ¿verdad? Que escriben una carta, ¿verdad? En estas temporadas y que sus deseos son iPhones 16 Pro Max. ¿Pueden desearlo? Sí. ¿Se deben de sentir insatisfechos cuando no hay nada debajo del pino? ¿Podemos desearlos? Por supuesto que sí. Podemos ser honestos y abiertos con el Espíritu Santo el día de hoy, decir: Espíritu Santo, si tú sabes que esto en tu soberanía es para el bien de tu iglesia, déjame servirte de esa manera. Déjame anhelarlo y desearlo de esta manera. Hoy podemos reconocer que Dios te ha dado dones. Y que, ojo, tú no los tienes todos los demás. Y que tú y yo debemos utilizar estos dones en unidad para edificarnos unos a otros. Si tu don es visible, gloria a Dios. Y si tu don es menos visible, Dios lo está viendo y Él es el que lo honrará. También dale gloria a Dios. Para aquellos que están entre nosotros, que no son cristianos, para aquellos que están entre nosotros, que están explorando la fe, definitivamente vas a ver este sentido de descontento en algunos de nosotros, este sentido de inferioridad, o también vas a ver algún sentido de superioridad y egoísmo entre los miembros de familia de fe. Yo te pido que recuerdes y sepas que no estamos haciendo bien las cosas, pues hemos dejado de ver la generosidad de Dios y nos hemos estado viendo a nosotros mismos. Si tú nos estás visitando, cuando veas esto, tienes que reconocer que en nuestra inmadurez hemos ido y regresado a este sistema de jerarquías del mundo y nos hemos olvidado del gran panorama divino del cuerpo de Cristo. Es decir, seguimos luchando con esto. Pero antes de que te nos desanimes al ver nuestros corazones caídos, yo te quiero invitar. Te quiero invitar a que sueltes el sistema de etiquetas jerárquico de este mundo.
Este sistema que te ha dado un estatus social, un estatus económico, un estatus étnico, y te invito a venir a los pies de Cristo, quien te recibe para transformarte. Hoy te quiero invitar a que reconozcas que probablemente has estado viviendo con un sentido de inferioridad o tal vez superioridad, pero has estado viviendo en rebeldía en contra de tu Creador. Hoy te animo, a ti que no has entregado tu vida a Cristo, que estás explorando la fe, que reconozcas por el poder del Espíritu Santo que necesitas un Salvador. Y este Salvador es Jesús. Hoy te imploro, pon tu confianza en Él. Si tú no eres miembro de Familia de Fe, creo que este pasaje nos da una clara ilustración de qué es la membresía formal. Te animo a que la consideres seriamente. ¿Por qué? Porque Dios, si tú has puesto tu confianza en Cristo y has nacido de nuevo, Dios ha dado sus dones. La pregunta es, ¿dónde estás edificando a la iglesia? Si es Familia de Fe, considera seriamente ser miembro de Familia de Fe. Considera unirte para que tus dones sean ejercidos para la edificación de Familia de Fe. Y si no es Familia de Fe, busca una iglesia y sirve en esa iglesia. No desperdicies los dones que Dios te ha dado. No seas nómada y andando entre iglesia local a iglesia local. Sé parte de una iglesia y utiliza tus dones para la edificación de esta iglesia local. Iglesia, definitivamente no solo queremos ser como un reloj suizo bien diseñado que da la hora exacta todo el tiempo, porque sus piezas están funcionando en unidad. Queremos ser el cuerpo de Cristo. Queremos ser miembros del cuerpo que se honran unos a otros buscando la unidad, porque Dios en su infinito amor y misericordia nos ha hecho parte de su cuerpo. Si no estás sirviendo porque sientes que tu don es muy pequeño, yo te digo, tú eres un miembro indispensable de Familia de Fe. Sirve al cuerpo de Cristo. O si estás despreciando a los que sirven, pero no se ven o no son reconocidos, reconoce que todos son miembros indispensables del cuerpo de Cristo. Honra a tus hermanos y busca la unidad glorificando a Dios. Todo el que ha sido unido al cuerpo de Cristo debe honrar a los demás miembros buscando la unidad. Oramos, hermanos.